Hemos invitado precisamente al ex director de la Dirección de Inteligencia del Mininter, José Luis Gil, quien es experto en estos temas, para conversar al respecto. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, estimado señor José Luis Gil. Bienvenido a Sol TV. Le saluda Joel Quesada. Joel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por la entrevista. Muchísimas gracias. Ahí la ministra pide, clama a los delincuentes que piensen en sus hijas, precisamente. El crimen organizado y el aumento de los secuestros, lamentablemente, en el país siguen estos datos. Bueno, ya hemos dicho en anteriores oportunidades que la criminalidad nata del Perú, la propia, estaba ya en evolución antes de la pandemia. Estábamos casi en un 76, 77% de sensación de inseguridad. Y paralelamente estábamos teniendo una migración muy fuerte por parte de los ciudadanos venezolanos, ¿no? Esto ha traído, por cierto, bandas criminales, organizaciones criminales transnacionales. A ver, no estamos hablando de los ciudadanos venezolanos, de los trabajadores, sino de los criminales que están también en evolución y en expansión en Sudamérica. No es la única. El Tren de Aragua no es la única organización y hay que tener claro este panorama para entender el fenómeno que tenemos hoy, Joel. Por ejemplo, por el lado de Brasil tenemos al Primer Comando Capital, que es una organización criminal brasileña mucho más letal que el Tren de Aragua. Y ya tenemos de esos varios presos en los penales del Perú. Tenemos al Comando Bermelo, que también tiene criminales ya detenidos en el Perú. En Colombia tenemos al Cartel del Golfo, por ejemplo, que además involucra a los que han sido de las FARC o del ELN y se han convertido en organizaciones criminales. Tenemos al Tren de Aragua de Venezuela y por el norte a los Lobos del Ecuador. Todas estas organizaciones criminales están en evolución y en expansión y ahora ya los tenemos en el Perú, desarrollando una forma una variedad de formas criminales, entre ellas el secuestro, ¿no? Por eso dijimos hace algún tiempo que el secuestro iba a comenzar a tomar mayor relevancia, ¿no? Así es, efectivamente. Y lamentablemente, por ejemplo, en este caso de la niña secuestrada aquí en Comas, como hemos visto también los secuestros de una empresaria en Trujillo, en el norte del país, los secuestros son a la orden del día, ¿no? En Trujillo, por ejemplo, o en Chiclayo. Parece ser o que hay aquí una alianza entre criminales peruanos con bandas o criminales peruanos, ¿no? Se unen para delinquir. Sí, definitivamente hay una simbiosis aquí. ¿Por qué? Porque los criminales peruanos ponen la información, ¿no es cierto? Ponen el conocimiento del área, incluso el conocimiento del comportamiento social, sabe cómo se comportan, ubican dónde están los depósitos de dinero fresco, de dinero de efectivo, porque como podrás comprender, los criminales transnacionales no pueden usar el sistema bancario. Entonces van donde hay efectivo fresco, donde hay comerciantes, donde hay comercio, por eso estuvieron en Gamarra, están en los paraderos, están en lugares donde puedan obtener dinero fresco. Entonces han ubicado a pequeños empresarios que también manejan dinero efectivo, Mm. ¿no? Y esta es la información que les dan. ¿Qué ponen los delincuentes extranjeros? Ponen experiencia, ponen recursos, ponen armamento, ponen recursos logísticos, ¿no? O sea, ponen ese poder y el poder de fuego, la capacidad de poderlo hacer. El Sí. criminal que ha dirigido este secuestro de la menor, ¿no? Conocido como el monstruo, ¿no? No está ya en las operaciones, sino que las dirige, ¿no? Lo que no saben los criminales peruanos es que al final, y lo digo por un caso específico anterior, los criminales venezolanos, cuando ya sepan el negocio, terminarán por asesinarlos. Así es, en efecto, ¿no? Lamentable este aumento de la criminalidad y del secuestro, ¿no? También de la extorsión. Ahora, hay una sensación de impunidad, ¿cree usted? Porque los datos son bastante alarmantes. Por supuesto, no estamos viendo, por ejemplo, que ni los criminales peruanos, ni los criminales extranjeros de cualquiera de las bandas que te he mencionado estén dirigiéndose entusiastamente hacia El Salvador. Mm. ¿No? ¿Por qué? Porque en El Salvador
que no es que sea el plan Bukele, se ha hecho lo que hemos venido planteando hace tiempo en el Perú. Hay que romperle el espinazo a la impunidad, ¿no es cierto? Entonces, donde hay menos tolerancia a la impunidad, pues hay menos gente delinquiendo. Acá en el Perú hay mucha tolerancia a la impunidad. Impunidad en el Ministerio Público, vemos cómo los sacan en libertad sin ningún problema, en el Poder Judicial, que igual les dan libertad sin ningún problema, ¿no es cierto? El propio sistema, incluso hasta los ciudadanos a veces ayudan a que se fuguen los criminales. Entonces, esa sensación de impunidad crea, entre comillas, las condiciones propicias para que aquí se lleve a cabo un desarrollo criminal mucho más rápido, mucho más cruento. Ahora, Esta sensación de impunidad, perdón de que le corte, también involucra, por ejemplo, algunas voces, quienes desde el Congreso dicen hay que salirnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque finalmente los delincuentes o los criminales siempre apelan a este tipo de argumentos. bueno, es una cosa que no está tan relacionada, ¿no? Pero alguien por razones políticas puede relacionarlos. Acá lo cierto es que nada tiene que ver la Corte Interamericana con que un juez sea incapaz o que un fiscal sea corrupto, ¿no? Nada tiene que ver, porque el juez que cumple su función, el fiscal que cumple su función, ¿no es cierto? Simplemente termina por encarcelar al criminal como corresponde. Y por lo que vemos, no están dándole libertad a los criminales por razones políticas, les están dando libertad simplemente porque de pronto están amenazados, de pronto están corrompidos, ¿no es cierto? O de pronto son ignorantes y son poco profesionales que no les basta la investigación de la policía ni del Ministerio Público para darles libertad. En efecto, Entonces, ¿no? esa es una forma también de ver las cosas, ¿no? Y por último, el tema de las políticas del gobierno de la presidenta Dina Boluarte, ¿no? ¿Cómo lo analizamos? ¿Tiene las ideas claras para enfrentar a la delincuencia? Se habló de un plan Boluarte, se cambió al ministro, hemos visto hace poco, ¿no? Hace una semana una matanza, una masacre en Patás, en La Libertad, y los crímenes lamentablemente continúan. Bueno, yo creo que estamos ante la informalidad de los gobiernos de los últimos 20 años. Son bastante informales para enfocar el problema de la inseguridad. Les cuesta mucho trabajo poder digerir el diagnóstico que estamos haciendo, ¿no? Les cuesta mucho trabajo porque no entienden el fenómeno, creen que es tema de patrulleros, marrocas y policías en las calles, que no lo es. No entienden el trabajo de inteligencia, lo están entendiendo medianamente y no entienden que la mejor inversión que puede hacer un país es la inversión en seguridad, en dotar de todos los equipos, de toda la inversión posible a sus fuerzas de seguridad. Pero no lo entienden todavía, por lo tanto, las políticas van a ser siempre magras, las políticas van a ser siempre frágiles. Más aún, si es que no hay una estrategia, que no tenemos estrategas manejando el ministerio, manejando los viceministerios, manejando a la policía, entonces vamos a hacer lo de siempre, ¿no? Y ya usted sabe, si quieres tener los mismos resultados, haz lo de que siempre has hecho. Pero si quieres tener resultados diferentes, tienes que hacer las cosas diferentes. Creo que no necesariamente se están haciendo las cosas diferentes. Hay un gran esfuerzo en inteligencia operativa policial, hay un gran esfuerzo de los investigadores, pero el sistema en su conjunto, el sistema del sector interior no está preparado para una estrategia integral. Muy bien, muchísimas gracias, estimado José Luis Gil, experto en temas de seguridad y de inteligencia, ¿no? Es director general de inteligencia del Mininter, por acompañarnos en esta análisis del aumento de los secuestros, la criminalidad y las políticas de Estado para enfrentar esta lacra social, lamentablemente. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Gracias a ustedes, buenas tardes.